Así que de esa forma, de esa manera, Pablo trata de enseñarles, de instruirlos acerca también de cómo se va a presentar, hermanos, en la venida del Señor Jesucristo. Pero antes habla acerca de que antes de que se presente, ¿verdad? Porque había una confusión dentro de la iglesia y precisamente algunas personas habían tratado de confundir a la iglesia diciendo, hermanos, que ya había sucedido el rapto, que ya había pasado el rapto, que ya había venido Cristo, que estamos en los tiempos de la gran tribulación. Entonces Pablo dijo, hey, no se incomoden, dice, ni por carta, ni porque alguien venga y les diga, dice, porque antes de que eso suceda, va a venir, dice, la apostasía. Se va a presentar la apostasía dentro de la iglesia y va a venir ese problema, dice, en la iglesia. Así que vaya conmigo al capítulo 2 del libro de Tesalonicenses y vamos a leer ahí del 1 al 3 los primeros versículos, mis hermanos. Los primeros versículos vamos a estar leyendo, estudiando la palabra de Dios, asimilando la palabra de Dios. Qué importante es que usted y yo, hermanos, entendamos, comprendamos la palabra de Dios. Dice, pero respecto a la venida del Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. Entonces, ¿qué es la apostasía, mis hermanos? ¿A qué se refiere cuando habla acerca de la apostasía? Así que un apóstata es aquel que se aleja de la fe verdadera, de la fe en Cristo Jesús. Ese es señalado como un apóstata. Llega a abandonar la creencia del evangelio para entrar de vuelta, mis hermanos, a una creencia que supuestamente lo va a llevar a la salvación, pero rechaza la bendición, la gracia del Señor. Y dice la carta de los Hebreos que si alguno, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que rechaza la sangre del Cordero, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 9, versículo 27, se señala ese versículo, que por ningún motivo el creyente, el cristiano, debe de ser engañado, y la gente también que no tiene a Cristo Jesús no puede llegar al reino de los cielos, no puede llegar a donde está el trono de la gracia del Padre, si no es por el Señor Jesucristo. Es bien importante que usted lo entienda y lo comprenda, mis hermanos, porque Jesucristo es que es la fuente de vida, es la única persona que te puede ayudar y te puede bendecir. Y habla acerca de qué? A los hermanos de Tesalónica, que deben de tener mucho cuidado, porque ya había que ciertas cosas que estaban perturbando a la iglesia de Tesalonicenses. Y esta iglesia estaba siendo que perturbada por falsas enseñanzas que estaban sucediendo. Y dice el apóstol Pablo que vendrá que antes de la venida del Señor, la apostasía dentro de la iglesia. Muchos creyentes van a rechazar el mensaje del evangelio y muchos creyentes se van a regresar, mis hermanos, al ocultismo, al satanismo. Otros van a regresar a la idolatría, a la hechicería. Todas estas cosas se van a regresar, ¿verdad? A las filosofías del mundo se van a empezar a apartar para creer acerca de las cosas que el mundo les ofrece, pero que está en contra del evangelio o de la bendita palabra de Dios. Así que por eso nos incita la palabra de Dios a ¿qué? A crecer. Efesios capítulo 4, versículo 14 dice que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, que ya usted y yo no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, porque esa actitud nos puede llevar ¿a dónde? Diga conmigo, a la apostasía, ¿verdad? Te puede llevar a la apostasía. Así que andas de una doctrina a otra doctrina a otra, ¿verdad? Y rechazando principalmente la doctrina de la gracia, mis hermanos, la doctrina de la salvación, la doctrina del sacrificio de la sangre maravillosa del Cordero de Dios, te puede llevar ¿a dónde? A apostatar la fe. A la apostasía te puede llevar. Así que de esta forma, de esta manera, hermano Paulito, hermano Samuel, ayúdenos por favor con el micrófono.
Así que, mis hermanos, pongamos atención a lo que dice la bendita palabra del Señor. Así que describe que hay un tipo de creyentes que son arrastrados de un lado a otro. Es lo que describe Efesios 4:14. No distinguen correctamente el valor del evangelio. No tienen discernimiento de lo que les puede dañar o les pueda pasar. Ese hombre, esa mujer no tienen ¿qué? Discernimiento, ¿verdad? Y no aprecian el evangelio del Señor Jesucristo. Lo que Cristo ha hecho y ha formado para usted y para mí también, mi hermano y mi hermana. Por eso es importante. A ver, si no le soplo, no, no prende. Amén. Así que mis hermanos, yo creo que este no sirve, Samuel. Ah, con el hermano Pablo. Usted está mal, hermano Pablo. Compóngase, por favor, hermano Pablo. Así que, mis hermanos, ¿qué es entonces, hermanos? Un niño en la fe es andar de un lado a otro siguiendo ciertas doctrinas que van en contra del evangelio, de la palabra de Dios, de la gracia, de la misericordia de parte de Dios. Así que el creyente, ¿por qué es salvo? Por gracia, hermanos. Por gracia, ¿verdad? Somos salvos por gracia. Dice la bendita palabra de Dios, por medio de la fe. ¿En que en la obra redentora del Hijo de Dios? Y eso es lo que habla el Evangelio, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Hermano, hermana, el Evangelio hace una transformación, un cambio radical en cada hombre, en cada mujer que entra en el reino de los cielos. Tiene que avanzar en crecimiento, en gracia y también en conocimiento de la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Y en servicio también tiene que disponerse en servirle al Hijo de Dios día tras día. Así que, mis hermanos, eso es lo que nos habla y nos dice la palabra de Dios. El Señor advirtió y dijo en Mateo capítulo 24, 11 y 12, que vendrán falsos profetas, falsos apóstoles, vendrán falsos maestros, dice la palabra de Dios, antes de su venida, mis hermanos. Esto va a pasar. Entonces, eso se llama apostasía. Eso es apostatar la fe del reino de los cielos. Se rebelarán, dice, contra Dios. Dice también primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos, dice, muchos van a apostatar de la fe, enseñando como doctrina, dice, la doctrina de demonios, dice. Y que habrá estratagemas, o sea, habrá una estrategia de parte de Satanás para envolverte y para atraerte, hermano. Yo creo que hay que cambiar este micrófono, hermanos. Así que esto es lo que va a pasar y lo que va a suceder. Habrá que una estrategia de parte del diablo para engañar y también para seducir la iglesia de Cristo Jesús, principalmente aquellos hermanos, aquellas hermanas que no están firmes, afianzados en el reino de los cielos, aquellos que no se han dispuesto a crecer, aquellos que no tienen hambre por la palabra de Dios, aquellos que no buscan en oración el reino de Dios, la promesa de parte de Dios, van a ser los más vulnerables para caer en este engaño y en esta mentira. Satanás va a tratar de seducirlos a muchos creyentes y a muchos cristianos, mis hermanos. Pero, hermanos, si usted tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lógicamente no lo va a abandonar el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo lo va a hacer que usted regrese, que usted vuelva de vuelta al reino de los cielos. Pero si usted no tiene el Espíritu Santo, es un creyente, mi hermano. Óigalo bien, una cosa es creyente y otra cosa es ser un verdadero discípulo, un verdadero siervo de parte del Señor, ¿verdad? Entonces es cuando usted y yo tenemos que, hermanos, estar muy al pendiente. Entonces, ¿qué va a calificarlo usted? Sus frutos. Sus frutos, ¿qué fruto está dando? ¿Qué frutos está manifestando usted como creyente y como cristiano, como un hijo de Dios? Así que de esta manera nos advierte la palabra de Dios, nos advierte también Pablo a través de la carta a Timoteo 4.1, versículo 4.1, que nos dice que también debes saber esto, que en los postreros tiempos habrá que hombres, habrá un espíritu, hermanos, de maldad, de iniquidad y de ¿qué?
también de apostasía. Muchos escucharán espíritus engañadores, dice la palabra de Dios. Así lo dice, puede leerlo. Y ahora, si usted ve a Judas también, fíjese cómo enseñar a Judas, la carta de Judas, capítulo 1, versículo 4, porque nomás tiene un capítulo. Judas, ¿verdad? Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. ¿A dónde van a entrar? A la iglesia. Van a entrar al rebaño. Entonces, hombres que habían entrado, dice, y habían estado ya listos para ¿qué? Para la condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia. ¿Qué es entonces el libertinaje en la gracia? Ah, no, pues es que ya eres salvo. Puedes hacer lo que tú quieras, puedes vivir como tú quieras. Ya tienes al Espíritu de Dios, vive como tú quieras. No hay problema, Dios no te va a condenar. Tú no te preocupas por tu casa, por tu familia, por tus hijos, porque tú piensas que un día recibieron a Cristo. Y porque recibieron a Cristo, hermanos, ya dices, no, son salvos mis hijos, mis hijas, son salvas. No, mis hermanos. ¿Qué están haciendo? La gracia, ¿en qué la convierten? En libertinaje. Salir, divertirte, andar allá en las pachangas, allá andar, hermanos, en el tecolote, andan buscando cómo menear el bote, hombres y mujeres, ¿verdad? Y se olvidan del Señor. Se olvidan de Cristo, dice la palabra de Dios. ¿Y qué convirtieron? La gracia en libertinaje, dice la palabra de Dios. Así sucederá y así vendrá, dice. Luego, ¿qué dice? Dice, y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Van a negar, dice. Dame el versículo 8, por favor. Ahí, mi hermano Samuel. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. O sea, hacen con la carne lo que quieran. Se drogan, se prostituyen, fornican, adulteran, hacen toda clase de maldad, hacen toda clase de perversidad, ofenden, lastiman al papá, a la mamá, mis hermanos, y hacen toda clase de maldad, dice la Escritura, la palabra de Dios, en la carne, ¿verdad? Y dice, y rechazan la autoridad del Señor del reino de los cielos, y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman inclusive de Dios. Blasfeman inclusive, hermanos, del Espíritu Santo, el Espíritu de gracia. Esto dice lo que va a pasar dentro de las congregaciones y dentro de las iglesias. Hombres que impíos van a tratar de gobernar en la vida del corazón del hombre y de la mujer. Dame el versículo 19, mi hermano Samuel. Ahí mismo. Estos son los que causan ¿qué? Los sensuales. Los que andan coquetamente, hermano, hermana. Aquellas mujercitas que andan muy coquetonas, dice. ¿Qué hacen? Dice la palabra de Dios. Dividen. Y luego, ¿qué dice el último? ¿No tienen qué? Porque no tienen el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, ¿qué pasa? No tienes salvación, hermanos. Porque cuando tú crees en el Evangelio de vuestra salvación, viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? Te sella. Y el Espíritu Santo ya no se aparta de ti, mi hermano y mi hermana. El Espíritu Santo ya vive en ti. Ahora tienes que ser lleno todos los días del Espíritu de Dios, ¿verdad? Y para ser lleno tienes que renunciar a todos los frutos de la carne. Y tienes que identificarlo inmediatamente, los frutos de la carne, mi hermano y mi hermana. Y negarte esos frutos diariamente, todos los días tienes que negarlos. Tomar la cruz y ¿qué? Crucificarlos. Todos los días, porque esa es la lucha, la carne y el espíritu. Los dos quieren tener el control de tu alma, de tu mente, de tu voluntad y de tu cuerpo, los dos, ¿verdad? Pero usted decide porque usted es el árbitro de su propio cuerpo, de su alma, de su mente y de su espíritu. ¿A quién le va a dar el control de su vida cada día, mi hermano y mi hermana? Si a la carne o al Espíritu Santo. Y usted va a decidir, ¿verdad? Pero usted tiene una ventaja, mi hermano, que tiene que el Espíritu Santo. Pero los que no tienen el Espíritu Santo son esos. Se meten, están dentro de la iglesia, no tienen el Espíritu de Dios, no han nacido de nuevo, no tienen un conocimiento de la palabra de Dios y ellos seducen a los mismos creyentes, a los mismos cristianos a cometer actos indecorosos delante de la presencia de Dios. Y eso se llama, ya conmigo, apostasía. ¿Están qué? Apostatando la fe. Están renunciando a Cristo, a la enseñanza de Cristo, al orden de Cristo.
para satisfacer los deseos de la carne. Eso se llama apostasía. Están poniendo más su confianza en la carne que en la obra y en el poder del Espíritu de Dios. Así que dame ahora, por favor, Samuel, Tito capítulo 1, versículo 15 y 16. Fíjese lo que dice Tito. Y está hablando aquí en Tito capítulo 1 acerca de cómo los judíos estaban tratando de seducir también en la iglesia cuando estaba pastoreando Tito. Dice, todas las cosas son puras ¿para quién? Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta la mente y su conciencia están corrompidas, dice la palabra de Dios. Dame el 16. No. Estás en Levítico, hermano. Me la cambiaste, hermano Samuel. Tito 1:16. ¿No tiene? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, nunca hay disposición para hacer buena obra. Nunca hay disposición para caminar en el reino de Dios. Esos, dice, debes de tener cuidado. Porque estos, dice, principalmente, está hablando, si usted lee del versículo número, mi hermano, el versículo 10 en adelante, se da cuenta que está refiriéndose a los judíos. Y los judíos tenían una enseñanza. Y ellos trataban de persuadir a ese grupo de judíos, a los creyentes, a los nuevos creyentes que estaba pastoreando Tito. Y Pablo les advierte y les dice, hey, tápales la boca, le dice. Es necesario que les tapes la boca, le dice a Tito, ¿va? Háblales de esta forma, de esa manera. Porque estos, dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y luego, otra cosa dice, para los que son impuros, todas las cosas son impuras, pero los que son puros, todas las cosas son puras. Es lo que dice el versículo número 15 que usted y yo leímos ahorita. Así que de esa forma, de esa manera, mis hermanos, estaba siendo corrompida la iglesia. Y todo eso se tiene que preparar la iglesia en los últimos tiempos. Y esto es lo que está pasando en muchas iglesias y muchas congregaciones, mis hermanos. Un verdadero creyente ha sido ¿qué? Liberado del pecado, hermano. Ahora vive en la justicia de Cristo Jesús. Se niega a continuar ¿en dónde? Pecando. Rechaza el pecado. Lucha para no pecar. ¿Por qué? Porque es un verdadero creyente. Porque quiere agradar ¿a quién? Al Señor, a Cristo. Ni a él mismo se quiere agradar, ni quiere agradar al mundo, ni quiere agradar a la familia. Vamos a tener un pachangón este fin de semana. Vamos a tener una carne asada, va a haber cerveza, va a haber vino, va a haber droga. Vente y gózate con nosotros. No. Yo soy nueva criatura. Ya eso para mí ya pasó. Ahora dime, vamos a orar. Vamos a leer la Biblia, vamos a meditar, vamos a ir a orar por un enfermo. Ahora dime, vamos a ir a compartir la palabra, el evangelio, vamos a ir a repartir tratados. Y ahí me gozo yo. Y ahí se debe gozar usted también, amén, amén, amén. Amén. Porque esa es la vida de gracia que usted recibió y que puede dar también esa vida de gracia a aquellos que no tienen esa misericordia de parte de Dios. Pero 1 Juan 2:19 dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Estaban, dice, pero no era. Por eso, dice, se fueron y salieron, dice. Así, pero la iglesia, hermanos, debe estar ¿qué? Firme en eso, mi hermano, mi hermana. Porque si usted y yo decimos, mi hermano, que somos creyentes en Cristo Jesús, pero no se mira la vida nueva en Cristo Jesús, entonces dice Pablo, hey, párate. No siento que tú hayas sido heraldo para otros, a la hora vengas a ser rechazado. Te quedes aquí en el arrebatamiento. No te vayas en el arrebatamiento. Eso puede suceder con tu vida, le dice Pablo, ¿verdad? Entonces deben que tener cuidado. Estén seguros que realmente han nacido de nuevo, que son verdaderos creyentes, no que perteneces a la iglesia de Nueva Jerusalén. ¿De qué te sirve de estar en la iglesia de Nueva Jerusalén? Pero si no has experimentado el nuevo nacimiento, mi hermano, mi hermana, si tus frutos no te dan a ti, mi hermano, que está realmente cimentado en la roca, que es Cristo Jesús en tu vida, de nada sirve, mis hermanos.
De nada sirve que vayas allá con Luis Palau, que vayas allá con Guillermo Maldonado, que vayas allá al BN3. De nada te sirve, mi hermano, si no has nacido de nuevo. Necesitamos el nuevo nacimiento. Amén. Y la vida nueva en Cristo Jesús. Y estar ahorita con los ojos, hermanos, de águila, con una visión larga hasta allá, mi hermano. Y ver por dónde puede venir el enemigo y cómo puede seducirnos el enemigo y evitar eso. Así que, mis hermanos, desde el año 325 había una que se llama Arió. Arió era un grupo de hombres y de personas en el año 325 después de Cristo que empezaban a negar la gracia y la misericordia de parte de Dios y rechazar al Señor Jesucristo. Y por eso se formó y se hizo, mis hermanos, lo que se le llama el Credo de Nicea. Se levantó el Credo de Nicea en el 325 para contrarrestar esa enseñanza. Si lo tienes ahí, pásamelo por favor, Samuel. Y de eso había sucedido, había pasado, mis hermanos. Entonces, ese credo, mis hermanos, trató de detener, porque era una enseñanza que estaba dándose fuertemente en contra de la palabra de Dios. El concilio de Nicea se reunió principalmente para tratar el tema de Arió y sus enseñanzas para desgracia de Arió, dice. El resultado final fue, dice, excomunión a una declaración en el credo de Nicea, que afirma la divinidad de Cristo. El credo de Nicea afirma la divinidad de Cristo. Pero ellos decían que Cristo no era Dios, que Cristo no era el Señor. Es lo que decía Arió. Ese grupo decía así, ¿verdad? Y estaba trayendo una enseñanza, fíjese, ¿de cuándo? Desde antes del 325, después de Cristo. ¿Cuánto tiempo hace eso? Más de 1700 años, hermanos. Más de 1700 años ya estaba atacando Satanás a las iglesias para pervertirlas y tratar de evitar que Cristo Jesús se enseñara como el Señor, como el Dios, como el fundador, que el que formó los cielos y la tierra, y por él todas las cosas fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Juan capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, mi hermano. Todas las cosas fueron hechas por él y para él, sean tronos, sean dominios, sean potestades. Todo lo hizo el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 2, 3 y 4, mi hermano. Así que dice que afirma la divinidad de Cristo. Creemos, dígalo conmigo, creemos en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo de Dios, el unigénito de su Padre, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no criado, siendo de la misma naturaleza que el Padre. Y eso reafirmó, hermanos, el credo de Nicea. Y eso fue lo que dijo tocante el Señor Jesucristo, ¿verdad? Tocante a Cristo. Porque era una enseñanza, no, Cristo no es Dios, Cristo es un ser que fue hecho después de Dios, y que comenzaron a traer ese tipo de enseñanza que también los lleva a la apostasía, mis hermanos y mis hermanas. Así que de esa manera se ve algunos ejemplos que empezaron a suceder ya hace mucho tiempo. Pues ahora con más fuerza Satanás sabe, hermano, que le queda poco tiempo, y con más fuerza está atacando a la iglesia cristiana, a la iglesia evangélica. ¿Cómo debemos de estar nosotros? Diga, preparados. Listos, hermanos, ¿para qué? Para contender ardientemente con la fe. También dice Judas eso. Contiendan ardientemente, con pasión, con gozo, con alegría. No se detengan de declarar que Cristo es el Señor, que Cristo es el único que salva, que Jesucristo es la fuente de vida para este mundo y para esta generación y para todo el mundo. No se detengan, sigan anunciando, sigan predicando la palabra del reino de los cielos, y es lo que nos enseña la bendita palabra del Señor, mi hermano, mi hermana. Así que había un poco de apostasía. Desde el Antiguo Testamento se puede ver, según dice la palabra en Éxodo 32:1, Moisés subió al monte y hermanos no venían, y vinieron los líderes principales y dijeron a Aarón, ¿no viene Moisés? Haznos un Dios como los que teníamos en Egipto.
y que van haciendo un becerro de oro. Eso es apostasía. No habían honrado al Dios que los sacó, que los liberó con manos fuertes de allá, de mano de Faraón. No exaltaron el nombre de Dios. Y Dios estuvo a punto así, mire, de destruirlos y desaparecerlos. Porque no manifestamos en veces agradecimiento, hermanos, a la gracia que el Señor tuvo para nosotros. ¿De dónde lo sacó usted y de dónde me sacó a mí el Señor? Hermanos, dice que el Salmo dice que Dios se pasea por el muladar. ¿Sabes lo que significa? El basurero del mundo. De ahí nos sacó el Señor. Nos liberó, nos sacó del basurero del mundo. Y nos limpió, mis hermanos. Y nos hizo sentarnos en lugares celestiales. ¿Cómo le va a fallar usted al Señor, hermanos? ¿Cómo le va a la espalda al Señor? ¿Cómo va a adoptar una creencia que va en contra del Evangelio del Señor Jesucristo? Pues si usted no está preparado y no crece en gracia y en conocimiento, mi hermano, Satanás lo puede engañar fácilmente. En los tiempos de los jueces, capítulo 2, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios que cuando el juez estaba, mis hermanos, Dios lo levantaba, pero moría el juez y la gente se iba de vuelta a los ídolos, a las imágenes. Dámelo por favor, Samuel, si lo tienes. Samuel, Jueces capítulo 2, 16 y 17. ¿Qué hacían? Se volvían de vuelta. Y Dios mandaba. Y Dios por misericordia les hablaba, mis hermanos. ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido para usted y conmigo? Y Jehová levantó jueces que los librase de la mano de los que los despojaban. Dame el 17. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras ¿qué? Eso es apostasía. Y los empezaron a orar. Hermanos, eso es lo que debe evitar la iglesia cristiana en el siglo que estamos viviendo, en este tiempo, porque eso enciende la ira de Dios. Eso hace que esa es la peor ofensa, el peor insulto que usted le puede hacer a Dios. Que usted adopte, mis hermanos, una enseñanza fuera de la palabra de Dios. Así que, esto fue lo que sucedió. En Juan 6:66 dice la palabra de Dios que los discípulos, porque no cree que tenía 12, tenía más de 70, y los 70, ¿qué hicieron? Se regresaron. Se fueron de vuelta del Señor. 67 le dice, y a los 12, ¿y ustedes también se quieren ir? Fue cuando Pedro dijo, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Así que, hermanos, eso es apostatar la fe. Se alejaron, se apartaron del reino de los cielos. Gálatas capítulo 1 dice en versículos 6 y 7, hermanos, dice, si un ángel del cielo les trae otro evangelio y alguien les dice, le predica otro evangelio, ¿sea qué? Anatema. No deben de aceptar a los Gálatas, les está diciendo, porque la iglesia de los Gálatas es rebelde, hermanos. Y también tenía mucha enseñanza judaica. Por eso la iglesia de Gálatas y la iglesia de Roma tiene mucha enseñanza sobre ¿qué? Sobre lo que viene siendo, mis hermanos, judaica. Y estaba tratando Pablo de identificar cómo deben de evitar esa enseñanza judaica, tanto en Romanos como en el libro de Gálatas. Deben de evitar, dice el apóstol Pablo, y deben de evitar caer en esto, dice, porque si aún el ángel del cielo les viene y les anuncia otro evangelio, sea anatema. ¿Es un qué? ¿Tipo de qué? De apostasía. Y la iglesia de los Gálatas estaba cayendo en apostasía también. Yo no sé si alguno de ustedes está cayendo en algún tipo también, hermano, de apostasía. Va allá y le pide la muerte, le lleva una veladora, le lleva una fruta y a la muerte. Y le dice, salva a mi hijo, rescata a mi hijo. Hermanos, es el peor error que puede cometer. Usted solamente tiene un Dios, mi hermano y mi hermana. Y ese Dios, si usted lo busca donde lo busca, lo va a encontrar, mi hermano. Arrodíllese allí en su cama, en su cuarto, y pídele a Dios misericordia por su hijo. Y clame por salvación y por liberación por su hijo y por su hija. Y el Señor, dice la palabra de Dios, que es fiel, mis hermanos,
y tarde o temprano el Señor lo va a bendecir. No vaya buscando otra enseñanza, mi hermano. La enseñanza está aquí en la Escritura, en la palabra de Dios. Así que, Gálatas, dame el versículo 4, así, Tesalonicenses, Samuel, ya leímos hasta el 3. Porfa. Y vamos a seguir viendo y estudiando. Queremos dar una enseñanza también sobre el libro de Tesalonicenses. Tesalonicenses, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, Samuel. Y la palabra de Dios dice así. Amén. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de ¿qué? De culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora está hablando de la apostasía, pero después brinca y dice, el 3, la última parte, y se manifiesta el hombre de pecado. El hombre de pecado, ¿a quién se refiere? Diga conmigo, al anticristo. Se está refiriendo al anticristo, el hombre de pecado, mis hermanos. Y se opone a todo lo que es alabanza, culto, adoración al Señor Jesucristo. Es lo que es el hombre de pecado. El hijo de ¿qué? De perdición, y se le llama también el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis que lo detiene, mis hermanos, óigalo bien, detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de ¿qué? De la iniquidad. Solo que hay al presente lo que lo detiene hasta que él a su bebé sea quitado del medio de él. Cuando sea quitado está refiriendo a la iglesia. La iglesia será quitada y será levantada, mis hermanos. La iglesia, hermanos, está ahorita a nivel mundial. Tal vez no toda la iglesia, ¿verdad? Pero sí muchas iglesias están rogando por gracia, misericordia por todo el mundo, porque están viendo una generación de caída, mis hermanos, a nivel mundial. No solamente en nuestro México, mis hermanos. México es una parte de cómo se ha corrompido nuestras generaciones, hermanos y hermanas. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Predicar, anunciar, llevar el evangelio. Pues lo que puede transformar el corazón de la ciudad y de la generación solamente es el evangelio del Señor Jesucristo, mis hermanos. No hay otro, no hay otra manera. No será llevándolo a un centro, mis hermanos. No será poniéndole una droga a ese hombre, tranquilizarlo, calmarlo. No, mis hermanos, necesita el evangelio del Señor Jesucristo. Hombres y mujeres piadosas, hombres y mujeres que estén listos para pelear la buena batalla de la fe por esta generación, que se levanten, hermanos, que estén dispuestos a pagar el precio de la oración, el precio del evangelismo, el precio, mis hermanos, del conocimiento de la bendita palabra de Dios, el precio, mis hermanos, del ayuno. Hombres y mujeres que estén dispuestos a caminar de acuerdo a la justicia y a la misericordia de parte de Dios. Es lo que necesita el mundo, mis hermanos. No necesita más que el evangelio del Señor Jesucristo. Y es lo que el creyente debe de ¿qué? De realizar y hacer. Entonces, ¿qué hace ese individuo? Dice, esto ya no es en el rapto, mis hermanos. Esto es cuando ya va a venir Jesucristo. Y está a punto de venir. Cristo viene por la iglesia y se lleva a la iglesia. Va a sonar la trompeta y la iglesia es sacada, es llevada. 7 años es trasladada al reino de los cielos. Y 7 años, mis hermanos, se le llama las bodas del Cordero, capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Vienen las bodas del Cordero y nosotros estamos en las bodas del Cordero. Y cada uno va a ser premiado según lo que haya hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Vamos a ser premiados, dijo el Señor, ¿verdad? Lo que tú hiciste vas a ser premiado, mi hermano. Lo que dejaste de hacer, lo que no trataste de hacer para el reino de los cielos, a pesar de los dones y talentos que el Señor te dio, mi hermano y mi hermana, y no los dispusiste para el Rey de Reyes, pues van a pedir cuentas por usted y por mí también. Por eso es importante, mi hermano, mi hermana, que usted y yo nos alineemos a la palabra de Dios, y más cuando mires esto que los últimos tiempos, dice, cuando mires que el tiempo se acerca, debes de ¿qué? Tener un discernimiento, el tiempo se acerca, la venida de Cristo está a las puertas, mi hermano y mi hermana.
Así que de esa forma, de esa manera, usted tiene que estar, ¿qué? Atento. El hombre de pecado, el hijo de perdición que se menciona aquí, ya se está refiriendo a quién? Al anticristo. ¿Y esto sucede cuándo? Después del arrebatamiento de la iglesia. Es lo que pasa. Si usted se queda, mi hermano, será terrible. Y usted no se puede quedar. No se debe de quedar, hermano. Porque si usted se queda, hermanos, el Espíritu Santo ya no va a obrar en usted, mi hermano y mi hermana. El Espíritu Santo, mis hermanos, ya no lo va a librar de las grandes tribulaciones que vendrán a esta tierra. Si usted lee el libro de Apocalipsis, vienen 7 ay para la tierra. Se van a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Hermanos, ¿está viendo usted el sol cómo está calentando? Cosas que no se ven. Pues dice la Biblia que 7 veces será peor lo que viene aquí a la tierra, mis hermanos. Estos se le llama ya conmigo principios de dolores, mis hermanos. Se le está llamando principios de dolores en lo que usted y yo estamos viendo. Dice que los hombres y las mujeres van a tener llagas por causa del sol, mis hermanos. No van a poder soportar, dice, se van a meter en las cuevas diciendo que se mueran y la muerte va a huir de ellos. Los que se queden será terrible, mis hermanos. No se debe de quedar tu familia, no se debe de quedar tu hijo, no se debe de quedar, mis hermanos, tus parientes. Usted, si no tiene a Cristo, no se debe de quedar. Necesita rendir su vida, su corazón al Hijo de Dios. Porque lo que se acerca es terrible, mis hermanos. Y todo esto se le llama principio de ¿qué? De dolores. Dice que habrá hambre, se levantarán los 7 sellos del Apocalipsis y aparece un caballo. Hermanos, y el que aparece ahí es el caballo también del hambre. 2 libras de trigo por un denario. Todo esto, hermanos, toda esta sequía nos lleva a eso. Todo va a subir, mis hermanos. No te va a alcanzar tu salario, trabajar todo el día, hermano, hermana, para comprar un plato de comida, para comprar 1 kilo de frijol. No te va, porque va a haber una escasez terrible. El dinero lo puedes aventar, vas a sacar el dinero que tienes guardado allí, hermano, que siempre te quejas que no tienes, pero el banco lo tienes ladeado, mi hermano. Lo vas a aventar y porque no vas a poder comprar nada. Absolutamente nada, ni siquiera un pan vas a poder comprar, mi hermano, mi hermana. Ahorita, hermanos, dijo el Señor, hagan tesoros, ¿dónde? Ahí debes de ser tesoros, dijo el Señor. Ahí debe estar tu mente, tu corazón en el reino de Dios. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Es lo que el Señor dice, ¿verdad? Y es lo que el Señor dice. Entonces, este hombre que exige alabanza, exige culto, adoración, dice la palabra de Dios. El hombre de qué? De perdición, dice la Escritura. Dice la Escritura, así es Satanás. ¿Qué le dijo Satanás al Señor en el capítulo 4 de Lucas? ¿Qué cree que le dijo? Todo esto te daré si postrado ¿qué? Me adorares. Todos los reinos son míos. Todos los reinos me pertenecen y te los voy a entregar a ti. Pero si tú me adoras, le dijo Satanás al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete de aquí, Satanás, porque solo a tu Señor, tu Dios, vas a adorar. Y así te va a decir Satanás. Te voy a dar mejor trabajo. Te voy a dar mejores ingresos para que ya no vayas a la iglesia. Para que no brinques como los chapulines ahí con los hermanos ahí. Para que no estés ahí aplaudiéndole allá a ese Dios que ni te escucha ni te oye, es lo que te va a decir Satanás. Pero mira, te va a ir bien. ¿Qué no querías un carro del año? ¿Qué no querías una casa en la Kennedy? ¿Qué no querías unos zapatos de charol? Trabaja más. Trabaja más, te va a decir Satanás. Pero ya no vayas a la iglesia. Ya no le sirvas a ese Dios. Y hermanos, y muchos están cayendo en el engaño. Porque muchos han dejado de exaltar, glorificar, de dar testimonio, de darle honra, alabanza al que vive, reina y gobierna, mis hermanos. Fíjense lo que dice Apocalipsis 13. Dame el 5 y 6. ¿Cómo se manifestará el hijo de pecado que menciona aquí? Esto ya es en la gran tribulación, mis hermanos.
Dice, también se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio. Dame el siguiente. Y abrió su boca en blasfemia ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. O sea, usted va a estar allá y lo va a estar maldiciendo el hijo de perdición a usted y a mí también, porque estaremos en el reino de Dios, en el reino de los cielos, mi hermano. Así que dice que no acepta que nadie, hermanos, lo deje de orar. Todo el mundo lo va a adorar. Si quieres salvar tu vida, es lo que va a decir Satanás. ¿Quieres salvar tu vida? Necesitas adorarme. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que no le pase nada a tus hijos? Si te llegas a quedar, hermano, esperemos que no se quede nadie, amén. Pero si te llegas a quedar, hermanos, esto va a pasar. Entonces, ¿quieres que te salve? Te va a decir, déjate poner una marquita allí nomás. Un 666. O mi nombre. Debes estar orgulloso. Que te pongan ahí la bestia. Pertenezco a la bestia. Es todo lo que tienes que hacer. Y vas a gozar la vida, vas a brincar de gozo y de alegría. No te faltará nada. No batallarás por la comida. Todo se te va a dar. Esa es la propuesta que Satanás tiene, mis hermanos, en la gran tribulación para esta generación. Pero usted que ya tiene ¿qué? Conocimiento, mi hermano, tiene la gracia, tiene la palabra de Dios, debe ser evitar todo eso. ¿Y qué tenemos que hacer yo conmigo? Consagrarme. Que seamos dignos, hermanos, de ser recibidos de arriba por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando usted llegue, que le diga al Señor, buena sierva, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que así nos reciba el Señor, mis hermanos. Pero que si no te recibe ahí así, hermano, entonces debemos de estar temblando. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la Escritura, la palabra de Dios, mi hermano. Así que el templo de Dios, sin duda, dice, se refiere al anticristo que reinará en Jerusalén. ¿Dónde va a reinar el anticristo? En Jerusalén. Es lo que dice la palabra de Dios. Fíjate, mi hermano. Al cual se le pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, dice. Haciéndose pasar por Dios. ¿A dónde se sienta? En el templo de Dios. Y está a punto de ser levantado ese templo, mis hermanos. Todas esas guerras que usted está viendo, hermanos. Donde está la mezquita de Omar, allá en Jerusalén. Un día a otro va a desaparecer. Y ahí se va a levantar el templo. El templo que un día levantó Salomón. Que un día levantó Esdras. Se va a volver a levantar ese templo. Y el anticristo viene a reinar y a sentarse en ese templo, dice la palabra de Dios. Y hacerse pasar ¿por quién? Por Dios. Es lo que dice la palabra de Dios, mi hermano, mi hermana. Así que dice la palabra de Dios, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, os los advertía de esto. Le estoy advirtiendo a ustedes de esto, lo que va a suceder y lo que va a pasar, dice. Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, dice, de que a su debido tiempo se manifieste. La presencia del Espíritu Santo gobernando y también fortaleciendo la iglesia. Invitándonos al Espíritu Santo que no dejemos de orar, que no dejemos de tener comunión con el Padre, que busquemos el rostro diariamente del Padre, que clamemos por misericordia, mis hermanos, que oremos sin cesar, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo te está indicando, tu familia, tus hijos, tus parientes necesitan que tú ores, que tú te levantes en oración, si es necesario en la madrugada, paga el precio. Es lo que nos dice el Espíritu de Dios. No te duermas, no te llenes de orgullo, de soberbia, de altivez, desecha todo eso, porque todo eso entristece o apaga el Espíritu de Dios. Por eso no oras, hermano.
Por eso no busca la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios no lo tienes activo en tu vida. Y por lo tanto, mis hermanos, tu familia está así, mira, tambaleándose en la cuerda. Y es lo que el Señor nos dice. Dice que se sienta ¿dónde? En el templo. Proclama adoración por que todo el mundo le adore. Blasfema en contra de Dios y en contra del juicio de Dios. ¿Se le llama qué? La desolación desoladora. Así se le llama. Eso viene desde Daniel. Daniel profetizó todo esto y se lo voy a comparar ahorita con la Biblia. El Nuevo Testamento. Daniel 9:27, por favor, Samuel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Está hablando de los 7 años de gran tribulación. Una semana representan los 7 años de tribulación. A la mitad de la semana, que son los 3 años y medio, los 42 meses que habla, allá donde leímos Apocalipsis 13, versículo número 6 o 7, mis hermanos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Está hablando del anticristo. Y la ofrenda dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, vendrá, hermanos, una fuente de gloria y de poder, pero tienen que pasar 7 años. Es lo que la iglesia va a estar allá, en el reino de los cielos, ¿va? Es cuando Cristo viene por segunda vez y ahora viene a reinar el Señor Jesucristo y a destruir a este inicuo. Dame ahora el capítulo número 11, por favor, Samuel, 31. Y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Eso se llama Gog y Magog. Por eso se secó ¿qué? ¿El río qué? Éufrates. Son los que van a pasar. Se refiere, según los teólogos, a China y a quién? Y a Rusia. Son las dos potencias que vienen a venir en contra de Israel y que vienen a atacar, hermanos, ¿a dónde? A Jerusalén. Dice que viene con sus tropas. Por eso está ahorita. Ustedes tienen que abrir los ojos, hermano y hermana, cómo la profecía se está cumpliendo. Tienen que pasar por el río Éufrates. Esas tropas, mis hermanos y mis hermanas. Pero se secó ya el río. Ya el río no tiene agua, mi hermano, mi hermana. Y quitará el continuo sacrificio, dice, y pondrá la abominación desoladora. ¿Quién? El anticristo. Dame ahora el siguiente, el 12:11 de Daniel también. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 3 años y medio, dice. O sea que el anticristo comienza a reinar después de a mediados de la gran tribulación. Es el que supuestamente va a detener toda la iniquidad, la maldad, porque se le va a dar un poder, dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué es lo que le retiene a este hombre? ¿Por qué no se ha manifestado? Dice, porque a su tiempo hay algo que lo está deteniendo. Es el Espíritu de Dios. Es la iglesia del Señor Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino de acuerdo a la fe del Señor Jesús. Romanos 5:1, ninguna condenación. Mientras esté en la iglesia, hermanos, no se va a soltar más el mal. El Espíritu Santo va a seguir deteniendo a través de los santos, clamando por misericordia al Padre. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada, una vez que la iglesia sea sacada, mis hermanos, entonces se suelta el mal. Si ahorita está el mal a todo lo que da, imagínense lo que va a pasar, hermanos. Imagínense usted, mis hermanos, sin el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Que la gente, hermanos, ya no tenga a quién acudir y a quién clamar en ese tiempo. Van a buscar, dice la palabra de Dios, van a venir a la iglesia de Nueva Jerusalén y estará abierta la iglesia de Nueva Jerusalén. Vamos a ir allá a orar a la iglesia de Nueva Jerusalén. Está solo. Ya no hay nadie, mis hermanos. No, te van a quedar las venas ahí para ver si te puedes dar un raite pasivo. Esto es lo que te van a quedar ahí las venas, hermanos. Procura nomás las llaves, ¿dónde quedaban las llaves? O el carro del pastor, acá ese picapón que tiene ahí el pastor, ¿verdad? Que eso hace mucho que lo querían manejar, vas a decir, ¿verdad? Ahora sí se me hizo, vas a decir, hermano. Llévatelo, hermano. Ya no va a estar el pastor aquí. Así que esto va a estar, ¿qué? Va a estar sucediendo, mi hermano.
El Espíritu Santo quien está que refrenando la plena, hermanos, refrenando la plena maldad que está operando en el mundo. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, dice. Ya está operando este ministerio de la maldad, de la iniquidad. ¿En dónde? En todo el mundo. Ya se apoderó el misterio de la iniquidad en todo el mundo, mis hermanos. Nada lo puede detener y nada lo puede refrenar. Y lo está deteniendo el Señor por la iglesia. Por usted y por mí. Hermanos, tenemos que abrir los ojos, hermanos. Tenemos que estar listos, mis hermanos, para decirle al Señor lo que nos queda, Señor. El tiempo que nos resta. Ya sé que tú vengas o te vas a estar un poco más por misericordia o nos lleves, pero úsame, Señor. Que mi boca, Señor, no deje de poder anunciar, hablarles, rogarles si es necesario, mi familia, mi casa, mis parientes, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Rogarles, Señor, que se conviertan y vengan a tu reino, Señor. Que mi boca sea una boca, Señor, que te honre y te glorifique. Hermanos, esto viene y esto va a pasar. Dame Apocalipsis, y ahora sí, mi hermano. 13. Dame Apocalipsis 13, porfa. Dame en versículo número 9 y 10. Si alguno tiene oído, ¿qué dice? Dame el 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata en espada, a espada debe de ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ahora dame el versículo 13. También hace grandes que señales de tal manera que hace que descender fuego del cielo y de la tierra delante de los hombres. Está hablando del anticristo. Todo el capítulo 13 se refiere al anticristo, de lo que va a suceder y lo que va a pasar. Entonces también tiene poder de hacer ¿qué? Señales, de hacer milagros. Que va a hacer milagros el anticristo. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado, mis hermanos. Dijo el Señor, por sus frutos los vas a conocer. También dice la palabra de Dios que Satanás se va a manifestar con señales y con milagros, mis hermanos. Y muchos dirán aquel día, Señor, pero si en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros. Levantamos muertos también, Señor. Hicimos esto. Ah, dijo el Señor, mira los frutos de ellos. Conócenlo por los frutos. ¿Qué tipo de vida están viviendo? ¿Cuál es la mente, el corazón de ellos? ¿Cuál es la actitud de ese hombre, de esa mujer que te dice, que dices tú que hace milagros? Mira los frutos de ese hombre, de esa mujer. ¿Cómo vive su vida? ¿Vive una vida consagrada? ¿Es inmoral? ¿Es solamente un hombre que quiere sacar provecho? ¿Que trata de buscar cómo seducir o presentarse y que todo lo pongan en un pedestal y que todos le rindan culto? Es un hombre como cualquiera de ustedes, dice el Señor. El pastor es un hombre como ustedes, hermanos. No diga, ay, qué tremendo. No, no. Es igual que ustedes, el pastor. No lo pongas en un púlpito, no lo ponga en un altar, no le ponga una velita allí en la cabeza, una aurola. Porque así somos hombres y mujeres, hermanos. Tengan a los ministros como siervos del Señor. Así ténganlos. ¿Son solamente siervos de quién? Del Señor. Así los tenga, mis hermanos. Dame el 14 ahora, Samuel. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan ¿qué? Imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Dame el siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no le adoraran. Todo aquel que no adore a la bestia debe de ser ¿qué? Dijo el chino, cuello. Y sí va a ser, va a pasar por la guillotina. Es lo que dice el Apocalipsis. Va a haber cuello ahí. Y ahí es donde el hombre se tiene que rendir. No te dejaste marcar. Cuello, dice el anticristo. Hermanos,
Hay una oportunidad todavía. Hay una oportunidad de escapar de todo esto que viene y que va a golpear. No sabemos qué tanto tiempo le espera la tierra. Pero esto viene, hermanos. Y esto se va a manifestar. Y esto va a suceder, dice la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Doblar más rodillas. Servir más al Señor. Consagrar más nuestra vida al Señor. Desechar orgullo, vanidad, arrogancia, soberbia. Buscar más la gracia del Señor. Cómo agradarle más al Señor cada uno de nosotros. Es lo que tenemos que hacer usted y yo, mi hermano y mi hermana. Dame el 16, Samuel. Ya sé que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pusiese comprar ni vender, o sea, para una presión terrible, hermanos. Sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ninguno puede comprar, ninguno puede vender si no tiene la marca de la bestia o el nombre de la bestia. Esto es ya en el tiempo de la gran tribulación. La última semana de Daniel, 69 semanas se cumplieron. Falta una semana, que es la semana de Daniel, se llama la semana. Y en la semana, dice Daniel, en esa semana se levantará el desolador. Vendrá, dice. ¿Por qué? Por 42 meses. 42 meses, que son exactamente la mitad, 3 años y medio. Y es cuando se empieza a levantar el anticristo. Y entonces dice la palabra de Dios, versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de ¿qué? De su boca. Y vamos otra vez a Tesalonicenses, Samuel. 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avivamiento es por obra de ¿quién? De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es lo que está diciendo Apocalipsis 13. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El hombre, la mujer que rechaza el amor de la verdad al Hijo de Dios, hermanos, todo esto le vendrá, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Y fueron rebeldes al Señor. Venían, se sentaban, oían, escuchaban, los traían desde pequeños, la mamá, el papá batallando con ellos, hijo, hija, vamos a la iglesia, y lo venían, voy a ir porque mi mamá me dice, si no, va a quitar el celular. Y así venías, y así estabas. Lo forzabas, pero no más vale forzarlo, hermano. Tienes que pagar el precio de la oración ahí en tu casa. Tienes que instruirlo en la palabra de Dios. Tienes que sentarte con él, con ellos, tener un devocional diario, enseñarle la bendita palabra del Señor, instruirlos en la palabra. A ver, hijos, hijas, vamos a sentarnos, vamos a tener una lectura de la palabra de Dios y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su bendición para este barrio, para esta gente. Nunca pasó eso. Dijo el Señor, vas a agarrar esto y la vas a poner en las puertas, en las ventanas de tu casa y las vas a repetir y en esa palabra vas a andar. Pero nunca lo hicimos. Hermanos, no basta con traerlos a la iglesia y forzarlos. Miren, todos los muchachos que hemos traído la fuerza a la iglesia, vienen, les suda las manos ahorita porque no tienen el celular. Los van y se esconden allá atrás y están, mire, con el celular. Pero no abren sus oídos para oír y para escuchar la palabra de Dios. Cuando vengas a la iglesia, acerca tu oído para escuchar, dice la Escritura. Abre tu oído. Con ganas de tener un tomate, dijo la hermana Pati, y aventarte porque estás durmiendo aquí en la iglesia. Un huevo de esos que nos aventaban allá, un huevo de esos podridos que nos aventaban allá en el cine, cuando estaban en el cine,
nos quedábamos dormidos y no faltaba alguien que llevaba un huevo podrido y nos aventaba un huevo podrido. Hermanos, no debe pasar eso. En la iglesia dice, acércate de oído para escuchar, para oír. No seas como los necios, dice el Señor. Abre tus oídos, abre tus oídos espirituales, mi hermano, y recibe la bendita palabra de Dios y recíbela y atesórala en tu corazón. Tráete, mira, hijo, hija, estamos en peligro. Estás en peligro. Háblele así, hermano. Si no te conviertes de veras al Señor, te vas a quedar. Y cuidado, hermano. Y entonces a decir, ahora sí, me da miedo. Ahora sí vas a decir. ¿Por qué? Porque lo que viene y lo que va a golpear aquí la tierra será terrible. Necesitas realmente convertirte al Señor, a Dios. Si no te conviertes al Señor, esto va a pasar. ¿Se fija cómo viene? Arrebatamiento, la iglesia se va, lo que detenía la iniquidad que ya está operando en el mundo entero, ya se soltó, como que se abrieron las compuertas de la presa y ahora sí a inundar de maldad a todo el mundo. Hermanos, y aparece ¿quién? El anticristo. ¿Y ese es el hijo de qué? De perdición. Ese es el hijo de perdición que viene ¿qué? A pervertir y a echar a perder todo. Va a blasfemar en contra de usted y en contra del Señor, en contra de Dios. Pero después de la última semana, ¿quién qué aparece? Cuando se le cumplan los 7 años del anticristo, ¿quién qué aparece? Jesucristo. ¿Y cómo lo va a matar? Dijo el Señor. ¿Con el resplandor de qué? Con el puro resplandor de su venida lo va a matar. Y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Aparece el Hijo de Dios para establecer el milenio. 1000 años se van a establecer. Y viene Jesús, hermanos, con su pueblo de vuelta. ¿Para qué? Para restablecer al mundo entero, porque va a ser una catástrofe el mundo entero, mis hermanos. Cada copa va a traer un juicio y va a devastar la tercera parte de la tierra. Los mares van a ser devastados, mis hermanos. Y será una calamidad terrible. Y el Hijo de Dios viene y restablece por 1000 años la tierra. Es donde usted aparece como rey y como sacerdote para gobernar para Cristo. Dame Isaías 11. Isaías 11. Léalo todo ese capítulo. Nomás lo voy a leer yo un versículo, mi hermano. Versículo 4. ¿Y habla de qué? Del reinado de Jesucristo. Dame del 1 primero, para que lo entendamos mejor. Saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Diga, el papá de David. Él es Isaí, papá de David. Saldrá Jesucristo es hijo de quién? De David. Jesús, hijo de quién? De David. Saldrá una vara del tronco de quién? De Isaí. Dice, y un vástago retoñará de sus raíces. Dame el 2. Y reposará sobre él el espíritu de qué? El espíritu de Dios está sobre mí. ¿Quién dijo? Isaías 61. Jesús. Por cuanto me he ungido, ¿para qué? Para traer buenas nuevas, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Ok. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo, el poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dame el siguiente. Hasta el 4. 3. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Está hablando nosotros. Y del pueblo de Israel, los que desean entender el temor de Jehová. No os juzgará según la vista de sus ojos, ni erguirá por lo que oiga sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, erguirá con equidad por los mansos de la tierra, estará viendo por todos los mansos de la tierra, herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios. ¿A quién se refiere? A Jesucristo.
Y ahí habla todo ese capítulo, 11. El cordero habitará con el león. Es lo que habla. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Dónde está profetizado? Isaías 11. ¿Dónde se confirma? Tesalonicenses capítulo 2, versículo número 8. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida, dice, y matará matará con el espíritu de su boca, y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Y se confirma y se establecen los 1000 años, que viene siendo la última dispensación. Recuerden que estamos en la 6ª dispensación, que es la gracia. Falta una dispensación, que es el milenio. Se termina el milenio, cielos nuevos y tierra nueva. Se termina el milenio. Y en ese milenio Jesucristo restablece y dice, porque está Jesús, y vuelve a traer el resplandor, la gloria del Señor sobre la tierra. Y le dice a la humanidad, a los que van a nacer, porque ya usted y yo no vamos a poder tener más familia, más hijos. Aunque usted quiera, pues ya se acabó. Ya no hay nada allí, dijo el cholo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿qué va a pasar? Entonces, mis hermanos, cielo nuevo y tierra nueva. Se terminó. Ahora usted reinará, será como los ángeles, viviendo por una eternidad con el Señor por los siglos de los siglos. Y estará delante de la presencia de Dios. Y los que no obedecieron al Señor, ni creyeron a la verdad, mis hermanos, no se convirtieron, pues. Aquellos que dijeron, es puro show, es pura mentira, todo eso, te están lavando el cerebro, es puro lavado de coco ahí, te quieren sacar el dinero, es lo que dice el diablo, ¿verdad? Esto es lo que quieren hacer ahí, hermanos. Pero ellos que no se convirtieron, dice la palabra de Dios, para ellos será el engaño, la iniquidad, y se van a perder eternamente. Por eso usted y yo, mis hermanos, su testimonio es importante. Que usted y yo demos testimonio de nuestra vida, porque el testimonio y la sangre de Cristo Jesús, Apocalipsis capítulo 12, dice que con eso usted vence a Satanás y lo derrota. Su testimonio, ¿dónde? En su casa. Nuestra casa, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Hijo, hija, aquí en mi casa se sirve a Dios. Aquí no se permite borracheras, banqueteos, aquí se sirve a Dios. ¿Quieres los beneficios de esta casa? Honra a Dios. Exalta el nombre de Dios. Engrandece el nombre de Dios. ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? Exalta el nombre del Señor. Muchas veces la gente dice, pastor, ¿y cómo puedo ser prosperado? Pues cumple con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Se acuerdan cuando vino aquel hombre y le dijo, Señor, cómo puedo tener la vida eterna? ¿Qué le dijo el Señor? Los mandamientos no sabes. Cumple con la palabra. Sí, pues es todo eso. Ah, pero te falta una cosa, le dijo el Señor. Tienes que ser misericordioso. Tienes que ser bondadoso. Lo que tú tienes, compártelo con aquellos que no tienen. ¿Qué dice Deuteronomio 28? Que los cielos se te van a abrir, pero tienes que guardar ¿qué? Mandamientos, preceptos, ordenanzas, las tienes que guardar. Y tienes que vivir, dice. Pero si tú te olvidas de eso, ¿qué dijo? Los cielos se te van a ¿qué? Él mismo lo dice, capítulo 28 de Hebreos, de Deuteronomio. ¿Qué dice Malaquías 3:10? ¿Traer qué? Ah, bueno. El Señor lo dice, palabra de Dios. Y os abriré qué? Y reprenderé. Ah, bueno. Ahí está. El Señor lo dice. Y Él no es hombre para qué. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y lo hará. ¿Verdad? Por cuanto no creyeron a qué. A la verdad. Si usted no la cree la palabra, pues hermano, pues usted se queda así. Porque no la vive, no la practica.
¿Cómo vas a que tus hijos busquen al Señor? Instruye al niño en su camino y aun cuando ¿qué? No se apartará de él. Tienes que tener fe en la palabra. Tienes que instruirlo, sentarte con ellos, enseñarle la palabra del Señor. ¿Qué quieres? Le decía yo a la persona, ¿de qué quieres que yo te lo voy a dar con la palabra de Dios? Le dije, ¿quieres una palabra? Yo te la voy a dar con la palabra de Dios. Pues estaba esperando una palabra del profeta. Pues sí, pero dime qué quieres, yo te la puedo darle, pero bíblicamente, con la palabra de Dios, porque esta es la más segura. ¿Qué tiene que ver? Dijo el Señor, ¿verdad? ¿El trigo con qué? Con las hojarascas. No es mi palabra, como qué dijo el Señor, como fuego, dice. No es como el martillo que quebranta la piedra, dice. Es la palabra de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad. Cada vez que usted les convence, los está santificando. Cada vez que usted lee la palabra en su casa, los santifica en su casa. Santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Y sabe cómo el diablo te engaña? Hermano, le dije a un hermano vivía para el lado de la Chamberlain para allá para atrás. Hermano, mire, allá ya nos rechazaron, que no quieren que tengamos la casa de paz allá. Quiere que la tengamos aquí en su casa. No, hermano. Aquí en mi casa no. Pero hermano, pero ¿cómo no? Le digo. Si es una bendición tener, es como tener el arca, le digo. Tener el arca de la bendición en nuestra casa, le digo. Deje que la palabra de Dios fluya y que haga el trabajo la palabra de Dios, le digo. No, no, no. Ya ni quiso venir, ni quiso tener. El hermano, la casa de paz. Hermanos, tener un estudio, tener la palabra de Dios en tu casa es fluir. Dios está santificando esa casa, está sacando, diría el cholo, las malas vibras que están en tu casa, mi hermano. Estás liberando al Señor todo eso, mi hermano y mi hermana. Entonces, debe desear, dice la Escritura, la leche espiritual, ¿no qué? Para que en tu casa haya salvación, hermano, hermana. A lo contrario, usted debe decir, hermano, vengan a mi casa, tengamos un servicio, voy a invitar, si vienen, qué bueno, y si no vienen, que también, ¿verdad? Pero lo importante es que se empiece a santificar toda esta área se empieza a liberarse de toda la maldad que opera aquí en esta colonia. Eso es lo más importante. Y en vez de rechazamos. No menosprecie, hermano, hermana, la bendita palabra de Dios. Recíbala con gozo, mi hermano, con alegría. Abrácela, dispóngase para que esta semana usted y yo salgamos a anunciar la palabra. Lo voy a esperar aquí a las 4 de la tarde el sábado. Vamos a ir 2 horas. 2 horas. Pero no me levante la mano ahorita que sí y estoy esperándole el sábado, hermanos. Ay, pastor, no sabe lo que me pasó. Me enfermé, pastor. Se me soltó el estómago, pastor. Me pegó un calenturón, pastor. Me llegó familia, pastor. El carro se le quedó tirado allá y tuve que ir a ayudarle allá fulano, sutano, perengano. Deje el carro ahí, mi hermano. Pues aunque con chorrillo nomás le pida permiso al hermano donde llegué. Pues. Un poco apretadito, haciendo yo 2 semanas, hermano. Apretadito, pero aquí estaba predicando y de repente terminaba y ya me iba al baño. Pues hermano, pero no hay que dejar de predicar. Así que tome con mucho cuidado, hermanos. La palabra de Dios, recuerde que no se equivoca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Así lo dijo el Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Y vamos.